esto lo oculta el sistema, porque dice la verdad acerca de todo. Nos quedamos en la parte acerca de este punto en el tomo 2, capítulo 5, la página 137. Como subtema, Paracelso produjo homúnculos químicamente. Las afirmaciones de los amigos de la ciencia esotérica de que Paracelso produjo químicamente homúnculos a partir de ciertas combinaciones aún desconocidas para la ciencia exacta son, por supuesto, relegadas al almacén de las patrañas explotadas en este caso. No son patrañas. Las afirmaciones de los amigos de la ciencia esotérica, que la ciencia oculta, no es la verdad, de que Paracelso produjo químicamente homúnculos. El gran Paracelso nació en 1493, fue una grande ocultista de los tiempos medievales, como después pasó con nuestra querida Elena. Fue el más hábil médico de su tiempo, doctor, y el más renombrado por la curación que hacía de casi todas las dolencias mediante la virtud de los talismanes que él mismo producía. Curaba a las personas con talismanes. Era una encarnación previa de nuestra querida Elena, igual que el conde de Cagliostro. Las afirmaciones de los amigos de la ciencia esotérica de que Paracelso produjo químicamente homúnculos a partir de ciertas combinaciones aún desconocidas por la ciencia exacta. Produjo químicamente a los homúnculos, que son pequeños seres humanos hechos artificialmente engendrados por la semilla viril sin ayuda del organismo femenino. Tienen forma humana y son de una naturaleza gaseosa, etérea, transparente, incorpóreos, pero dotados de inteligencia. Los homúnculos, como lo narra Goethe en el Fausto, esos son pequeños seres humanos hechos artificialmente, engendrados por la semilla viril sin ayuda del organismo femenino. Tienen forma humana y son de naturaleza gaseosa, etérea, transparente, incorpóreos, sin cuerpo, pero dotados de inteligencia. Homúnculos, vengan, vuelvan acá. Las afirmaciones de que los amigos de la ciencia esotérica de que Paracelso produjo químicamente homúnculos a partir de ciertas combinaciones aún desconocidas por la ciencia exacta son, por supuesto, relegadas al almacén de las patrañas explotadas. Son engaños o mentiras, por este caso, dicen ellos, de Paracelso. Engaños, embustes de Paracelso. Pero, ¿por qué deberían hacerlo? Si los homúnculos no fueron hechos por Paracelso, si fueron desarrollados por otros adeptos, y eso hace ni 1000 años en ese caso. Pero ¿por qué deberían hacerlo? Si los homúnculos no fueron hechos por Paracelso, si los hacía. Si fueron desarrollados por otros adeptos, que es el nombre adepto, que es el que ha obtenido literalmente un adepto, el que ha obtenido, el que ha obtenido. Es aquel que mediante desarrollo espiritual ha conseguido el grado de iniciación, esto es que ha alcanzado conocimientos y poderes trascendentales y ha llegado a ser maestro de la ciencia, la filosofía esotérica, es un verdadero adepto. No es un que ha tenido iniciaciones. Es aquel que mediante desarrollo espiritual, pureza, ha conseguido el grado de iniciación, es un verdadero iniciado, no como este aspecto de los masones. Esto es que ha alcanzado conocimiento y poderes trascendentales, conocimiento y sí, que ha llegado a ser maestro de la ciencia, de la filosofía esotérica y vela por el progreso de la humanidad. Es un verdadero adepto. Pero ¿por qué deberían hacerlo? Si los homúnculos no fueron hechos por Paracelso, sí fueron desarrollados por otros adeptos, y eso no hace ni 1000 años en este caso. Fueron producidos, de hecho, exactamente según el mismo principio que aquel por el cual el químico y el físico se llaman, que llaman a la vida a sus animálculos, a los pequeños animales. Ahí se produjeron estos homúnculos. Fueron producidos, de hecho, exactamente con el mismo principio de aquel por el cual el químico moderno y el físico llaman a la vida a sus animálculos. Llaman a la vida, le dan vida a sus animálculos. Estos son animálculos, microorganismos, solo vistos por mediante el auxilio de un microscopio en este caso, los animálculos en este caso. Y ahí termina este sistema muy interesante. Paracelso produjo homúnculos químicamente. Y entramos al sistema. ¿Cómo producir, crear ácaros? Pueden los humanos crear algo, crear ácaros. Hace unos años, un caballero inglés, Sir Andrew Cross, de Somerset, produjo ácaros de la siguiente manera, que yo lo voy a decir, Elena. El caballero inglés, Andrew Cross,
Nació en 1784, era un científico británico. Fue pionero y experimentador en el uso de la electricidad. Se hizo conocido después de los informes de prensa de un experimento de electrocristalización que realizó en 1836, en el cual aparecieron insectos que lo ocultaron que él los había creado. Interesante. Pionero y experimentador en el uso de la electricidad. Pasó con la clonación en los 90 de aquello de Halloween. Tenían la célula y le pasaron electricidad. Y así fue como se activó el proceso de clonación de hoy, con electricidad, con el misterio de esa electricidad, con ese fojar. Fue pionero este señor Andrew Cross Caballero, fue pionero y experimentador en el uso de la electricidad. Se hizo conocido después de los informes de prensa de un experimento que realizó de electrocristalización, que realizó en 1836, en el cual aparecieron insectos en ese experimento, estaban en condiciones aislantes, que los había producido o creado, lo usaron a él. ¿Cómo producir ácaros? Hace unos años, el caballero inglés Andrew Cross de Somerset, un condado ubicado al suroeste de Inglaterra, produjo ácaros de la siguiente manera. Los ácaros son insectos diminutos que caen en el polvo y se alimentan de células de la piel humana. Los ácaros, en este caso. ¿Cómo los produjo de la siguiente manera? Dice que el pedernal, el sílex, negro, quemado hasta enrojecer y reducido a polvo, se mezcló con carbonato de potasa y se expuso a un fuerte calor durante 15 minutos. Y la mezcla se vertió en un crisol de plomo negro en un horno de aire. Así que usaron el pedernal, el sílex, que no es un mineral, es una roca formada de mezcla de minerales silicios como el cuarzo o el ópalo. Se utilizaba en la prehistoria el sílex para la realización del fuego de los pedernales y fue la materia prima para la fabricación de las primeras herramientas de caza, el sílex, como puntas de flechas, hachas, cuchillos, etc. En este caso. Así colocaron pedernal sílex negro quemado hasta enrojecer y reducido a polvo, se mezcló con carbonato de potasio. Este carbonato de potasio es una sal blanca, soluble en agua, forma soluciones alcalinas fuertes. Se utiliza para la fabricación de jabón potásico y como fundente en la industria del vidrio. Así que el pedernal negro quemado hasta enrojecer y reducido a polvo se mezcló con carbonato de potasio y se expuso a un fuerte calor durante 15 minutos. Y la mezcla se vertió en un crisol de plomo negro en un horno de aire. Ese crisol, en este caso, es una cavidad en los hornos que recibe el metal fundido del crisol. En un horno de aire, un horno de agua. El procedimiento para hacer ácaros, así comienza, número 1. El pedernal, sílex negro, quemado hasta enrojecer, reducido a polvo, se mezcló con carbonato de potasio y se expuso a un fuerte calor durante 15 minutos. Y la mezcla se vertió en un crisol de plomo negro en un horno de aire. Se redujo a polvo mientras estaba caliente y se mezcló con agua hirviendo. Se mantuvo hirviendo durante algunos minutos y luego se añadió ácido clorhídrico hasta la sobresaturación. Paso número 2. Se redujo el polvo mientras estaba caliente y se mezcló con agua hirviendo. Se mantuvo hirviendo durante algunos minutos y luego se añadió ácido clorhídrico hasta su sobresaturación. Este ácido clorhídrico es muy corrosivo y ácido. Se encuentra en el sistema digestivo y ayuda a la digestión de los alimentos, el ácido clorhídrico. Se mantuvo hirviendo, se redujo en polvo hasta estar, mientras estaba caliente y se mezcló con agua hirviendo. Se mantuvo hirviendo durante algunos minutos y luego se añadió ácido clorhídrico hasta la sobresaturación. La sobresaturación es un estado de una solución que contiene más material disuelto del que podría disolver el solvente en circunstancias normales. Sobresaturado. Paso número 3. Después de estar expuesto a la acción voltaica durante 26 días, apareció un insecto perfecto de la tribu de los ácaros. Y en el transcurso de unas pocas semanas, alrededor de un centenar más de insectos aparecieron. Increíble. Después de estar expuesto a la acción voltaica, perteneciente o relativo a la producción de electricidad mediante la reacción química, desencadenada por el contacto de líquidos con metales, en este caso, la acción voltaica,
Clemente Volta, un gran científico, perteneciente relativo a la producción de electricidad, cómo producir electricidad mediante la reacción química desencadenada por el contacto de un líquido con metales, produce energía voltaica. Después de esta solución, después de estar expuesta a la acción voltaica durante 26 días, casi un mes, apareció un insecto perfecto de la tribu de los ácaros. En el transcurso de unas pocas semanas, alrededor de un centenar más de insectos aparecieron ácaros. El experimento se repitió con otros fluidos químicos, con resultados similares en este caso. El experimento se repitió con otros fluidos químicos y con resultados similares. Un experimento usado en métodos científicos, lo repitieron y producían los mismos resultados con otros fluidos. Este es el subtema, cómo producir o crear ácaros. Y entramos al siguiente. La acusación de atentar contra la creación. Lo acusaron que estaba atentando contra la creación, como el humano va a crear ácaros. Un tal señor Briggs también produjo los ácaros en ferrocianuro de potasio, en este caso, ferrocianuro de potasio. Estos ácaros, el ferrocianuro es una sal compuesta por hierro, cianuro y un metal alcalino en este caso. Sal compuesta por hierro, cianuro y un metal alcalino. Se utiliza en el templado del acero y en el proceso de los grabados. Este ferrocianuro de potasio. El señor también probó y formó los ácaros con este ferrocianuro de potasio. Este descubrimiento produjo una gran emoción de vuelta. El señor Cross fue acusado de impiedad y de atentar contra la creación. Él respondió negando la implicación y diciendo que consideraba que crear era formar algo a partir de la nada. Estaba partiendo de la nada, hacía soluciones y esas cosas. Publicado en la revista El Científico Americano el 12 de agosto de 1868. Este descubrimiento produjo una gran emoción, una gran revuelta, y el señor Cross, el caballero, fue acusado de impiedad, de crueldad, dureza, insensibilidad, y de atentar contra la creación, en este caso, atentaba contra la creación porque había producido ácaros. Eso el hombre decía en la Biblia, que solo Dios, el demonio, va a poder crear. El señor Cross respondió negando la implicación y diciendo que consideraba que crear era formar algo a partir de la nada. Científico Americano, el 12 de agosto de 1868. La revista científica popular de Estados Unidos fue impresa desde 1845. Es la revista más antigua que se publica de forma continua en los Estados Unidos americanos. Otro caballero considerado por varias personas como un hombre de gran ciencia. Nos ha dicho repetidas veces que estaba a punto de probar que incluso los huevos no fructificados podían eclosionar, haciendo pasar a través de ellos una corriente eléctrica negativa. Una anécdota que él nos está compartiendo. Otro caballero, considerado por varias personas como un hombre de gran ciencia, no del nombre de Elena, nos ha repetido muchas veces, a él hablaba con ella, tuvo ese privilegio, nos ha dicho repetidas veces que estaba a punto de probar que incluso los huevos no fructificados podían eclosionar, salir un pollito de un huevo no fructificado, haciendo pasar a través del huevo una corriente eléctrica negativa. Ese era el secreto en este caso. Este caballero, un hombre de mucha ciencia, nos ha dicho repetidas veces que estaba a punto de probar que incluso los huevos no fructificados, la gallina pone huevos aunque no se haya apareado con el gallo. Produce muchos huevos. Cuando se aparean, después de 21 días de empollarlos, sale el pollito, 21 días. Hay otros huevos que les trae la gallina cloacas, que le dicen, las huecas, las gallinas cloacas. Se ponen muchos huevos sin iniciar el apareamiento con el gallo, pero los huevos no fructifican. Pero en este caso, este hombre de ciencia comprobó que sí podían fructificar si le pasaba una corriente eléctrica negativa, así podía el pollito eclosionar y salir de ese huevo áurico. Nos ha repetido este caballero repetidas veces que estaba a punto de probar que incluso los huevos no fructificados, los huevos no podían eclosionar. Se produce una gallina sin la necesidad de aparearse con el gallo, haciendo pasar a través de estos huevos
haciendo pasar una corriente eléctrica negativa, como ocurrió con la clonación, que ya hemos mencionado, de la oveja Dolly. Ahí termina este subtema. Lo acusaron de tentar contra la creación a este científico que produjo los ácaros. Y entramos al subtema, los misterios de la mandrágora o fruto de amor. Ya entramos a otro subtema en este caso, la mandrágora, el misterio o el fruto de amor. La mandrágora. La mandrágora, Ludín, o fruta del amor, encontrada en el campo por Rubén, el hijo de Jacob, que excitó la fantasía de Raquel. Era la mandrágora cabalística. A pesar de la negación y los versículos que se refieren a ella, pertenecen a los pasajes más crudos. El significado esotérico de toda la obra de esa Biblia, la mandrágora. La mandrágora, la planta cuya raíz tiene forma humana, la raíz. Las hojas salen como el cabello. Planta cuya raíz tiene forma humana. En ocultismo es utilizada por los magos negros para varios fines ilícitos, y algunos de los ocultistas de la mano izquierda hacen homúnculos con ella, con los mandrágoras, como es el puente entre el tema anterior, homúnculos de Paracelso con las mandrágoras. Planta cuya raíz tiene forma humana. En ocultismo es utilizado por los magos oscuros para varios fines ilícitos, y algunos de los ocultistas de la mano izquierda hacen homúnculos con las mandrágoras. Las mandrágoras, o Dudín, o la fruta del amor, encontrada en el campo por Rubén. Este Rubén era uno de los hijos de Jacob, del depravado Jacob. El hijo de Jacob era el hijo primogénito, el primer hijo, lo tuvo con Lea, después con la otra. Jacob era el hijo de Jacob, Rubén. Este es uno de los patriarcas del antiguo judaísmo y padre de las 12 tribus de Israel. ¿Qué problema fue dejar viva esa bestia? Si no hubiera nacido o liquidado, no habría judíos, no habría Israel, y el mundo sería más perfecto de lo que es ahora, hoy en día. Así que estas mandrágoras que fueron encontradas en el campo por Rubén, el hijo primogénito de la bestia Jacob, que excitó la fantasía de Raquel. Raquel fue una de las esposas de su primo Jacob, además fue la madre del patriarca José, fue vendido porque tienen envidia de sus hermanos bestias. Fue una de las esposas de su primo Jacob, además fue la madre del patriarca José, Raquel. Excitó la fantasía de ella, esa mandrágora, que dijo a Lea, que era la primera esposa de Jacob, que le diera las mandrágoras que su hijo Rubén le había traído. Le respondió Lea, en este caso, Lea. Le dijo que me habías quitado a mi marido, Jacob, y ahora quieres las mandrágoras que mi hijo me ha traído. Entonces Raquel le dijo, pues toma a tu marido por esta noche. Y Lea le dijo a Jacob que lo había alquilado por esta noche. Esto dicen las depravadas escrituras que debemos quemar realmente. Qué ejemplo más horrible, qué diálogo, qué malos ejemplos de la humanidad de esta maldita Biblia. Así que excitó, vio la mandrágora a Raquel y se excitó la fantasía. Le dijo a Lea, que es la primera esposa de Jacob, que después como otra esposa de esa bestia Jacob. Le dijo a Lea, Raquel, que le diera las mandrágoras que su hijo Rubén le había traído. Dame las mandrágoras. Se montó en el campo. Ella le dijo que me habías quitado a mi marido Jacob y ahora quieres también las mandrágoras que mi hijo Rubén me ha traído. Entonces Raquel, para convencerla, le dijo a Lea, pues toma a tu marido por esta noche. Toma a tu marido por esta noche. Qué ejemplo. Y Lea le dijo a Jacob que lo había alquilado por esa noche por las mandrágoras, que se fuera con ella en vez con esta Raquel. Esto dicen las depravadas escrituras que deberíamos quemar. Ejemplo más horrible. Las mandrágoras, fruta de amor, encontradas en el campo por Rubén, el hijo de Jacob, que excitó la fantasía de Raquel, era la mandrágora cabalística. A pesar de la negación y los versículos que se refieren a ella, pertenecen a los pasajes más crudos en el significado esotérico de toda la obra. Acá en lo que es el PDF, a pesar de las contrarias opiniones, el fruto de amor, según la Biblia, que halló Rubén en el campo y excitó la imaginación de Raquel, era la mandrágora cabalística. Todo diferente acá. Los versículos de la Biblia correspondientes a este pasaje son muy abstrusos en lo que atañe a su esotérico sentido. La mala traducción, como siempre, de este primer nivel. La mandrágora,
Entonces era el significado esotérico de la obra. Entramos al subtema, la mandrágora. Tiene forma humana y llora, grita increíblemente. Tenemos el tema, los misterios de la mandrágora, el fruto de amor y la depravada justicia. La mandrágora tiene forma humana y llora, grita cuando la arranca. La mandrágora es una planta que tiene forma rudimentaria de una criatura humana, con una cabeza, dos brazos y dos piernas que forman la raíz. La mandrágora. Una planta que tiene forma rudimentaria de una criatura humana, rudimentaria humana, con una cabeza, dos brazos y dos piernas que forman raíces. La superstición de que cuando se le arranca de la tierra grita, llora con voz humana, no está del todo infundada. La superstición de que cuando la mandrágora se le arranca de la tierra grita, llora con voz humana, no es del todo infundada en este caso. No es del todo infundada. Produce una especie de chirrido o grito debido a la sustancia resinosa de su raíz, que es bastante difícil de extraer y tiene más de una propiedad oculta que es perfectamente desconocida para el botánico de esto. Porque grita la mandrágora cuando la arrancan, llora, grita la pobre planta. Es una especie de chirrido, un chillido o sonido agudo y desagradable de algunas aves u otros animales como el grillo o la chicharra. Debido a la sustancia resinosa de su raíz, la resina, una secreción orgánica que producen muchas plantas, particularmente los árboles de víboras. Sirve como un recubrimiento natural de defensa contra insectos u organismos. La resina de los árboles se protege. Así que la mandrágora en sus raíces tiene una resina, pero es una especie de chirrido, debido a la sustancia resinosa de su raíz. Es bastante difícil de extraer y tiene más de una propiedad oculta que es perfectamente desconocida por el botánico. No la conoce el botánico, las propiedades ocultas de esta mandrágora. Y hasta aquí el tema, la mandrágora tiene forma humana, llora y grita en este caso. Y acá el PDF lo siguiente. A pesar de las contrarias opiniones, el fruto de amor que según la Biblia halló Rubén en el campo y excitó la imaginación de Raquel era la mandrágora cabalística, que ofrece el aspecto de un feto humano con cabeza, brazos y piernas figuradas, estas por las raíces. Cree el vulgo que al arrancarlas del suelo exhala un grito de superstición, y esta superstición no carece de fundamento, pues en efecto la sustancia resinosa que cubre sus raíces produce al resquebrajarse por el arranque un sonido semejante al grito humano. Esto es breve en este caso, un grito parecido al grito humano. Y entramos al punto, al tema, el punto donde el reino animal y vegetal se tocan estos dos reinos. El lector que desea tener una idea clara de la conmutación de las fuerzas y de la semejanza entre los principios vitales de las plantas, de los animales y los seres humanos, puede consultar con provecho un artículo sobre la correlación de las fuerzas nerviosas y mentales del profesor Alexander Kane, de la Universidad de Aberdeen, en este caso. Su tema comienza así. El lector que desea tener una idea clara de la conmutación, cambiar una cosa por otra, sustituir el intercambio. El lector que desea tener una idea clara de la conmutación e intercambio de las fuerzas y de la semejanza entre los principios vitales de las plantas, de los animales y de los seres humanos, pueden consultar con provecho un artículo, un trabajo sobre la correlación de las fuerzas nerviosas y mentales del profesor Alexander Kane en este caso. Así que a esta sugerencia debemos consultar textos de tener una idea clara de la conmutación de las fuerzas y de la semejanza entre los principios vitales de las plantas y los animales y los seres humanos. Pueden consultar con provecho un artículo sobre la correlación de las fuerzas nerviosas y mentales. La correlación de las fuerzas nerviosas y mentales. Correlación es la conexión entre las fuerzas nerviosas y mentales. Correspondencia o relación recíproca entre dos o más cosas. Pueden consultar con provecho un artículo sobre la correlación de las fuerzas nerviosas y mentales del profesor Alexander Kane.
Él nació en 1818, un filósofo, psicólogo, educador, profesor universitario y escritor escocés. Se destacó en la aplicación de la filosofía a la psicología. Destacó en la aplicación de la filosofía y la sabiduría a la psicología. Fue catedrático de lógica y literatura inglesa en la Universidad de Aberdeen, una universidad de Escocia, que fue fundada en 1494, 2 años después de Colón llegó a América. Esta universidad es la tercera universidad más antigua de Escocia, Aberdeen, la tercera, y en 1497 tuvo la primera cátedra de medicina en el mundo de habla inglesa. Tuvo ese gran hito, la primera cátedra de medicina en el mundo de habla inglesa. Ahí se paró y se adelantaron tanto de estos nórdicos sajones y dejaron a los ibéricos en la Edad Media, los españoles y portugueses, sin ciencia, sin conocimiento. Esta mandrágora parece ocupar en la tierra el punto donde el reino vegetal y el animal se tocan, como lo hacen los zofitos y los pólipos en el mar. El límite es en cada caso tan indistinto que es casi imperceptible donde termina uno y comienza el otro en este caso. Esta mandrágora parece ocupar en la tierra el punto, es como el lagún perdido, donde los reinos vegetal y animal se tocan, como lo hacen los zofitos y los pólipos en el mar. Zofitos son dichos de un animal que presenta rasgos en los que se creía reconocer caracteres propios de los vegetales. Animales con caracteres de los vegetales, los zofitos. Un animal que tiene aspecto de planta, un animal que tiene aspecto de planta. El término usado para un organismo que se considera intermedio entre animal y planta, como estos zofitos, son los corales. Dicho de un animal, son los zofitos y los pólipos en el mar. Los pólipos son organismos coralinos. Son autosuficientes y viven en los arrecifes. Los pólipos son pequeños organismos con cuerpo blando, emparentados con las anémonas marinas y las medusas. Son carnívoros y atrapan plancton. Es intermedia. Así que la mandrágora parece ocupar en la tierra el punto donde los reinos vegetal y animal se tocan, como lo hacen los zofitos y los pólipos en el mar, entre el vegetal y el animal. El límite en cada caso tan indistinto que hace casi imperceptible donde termina uno y comienza el otro, el animal, en este caso. En la nota acá en el PDF dice: tiene la mandrágora propiedades ocultas, completamente desconocidas de los botánicos. El lector que desee estudiar más a fondo la conmutación de fuerzas y la analogía entre el principio vital de vegetales, animales y hombres, puede valerse provechosamente del folleto escrito sobre la correlación de las fuerzas nerviosas y mentales por Alejandro Bala, Alejandro Bain, catedrático de la Universidad de Aberdeen, que es la traducción en este caso. ¿Por qué Clemente eso y no colocar la verdad en todo caso? Ahí termina el subtema, el punto donde el reino animal y vegetal se tocan, en los ojitos, en los otros, en los pólipos del mar, los corales y la mandrágora. Entramos a su tema, los misterios inexplicados de la naturaleza, los misterios que no se pueden explicar de la naturaleza. Puede parecer improbable que existan los homúnculos que para hacer se vacía químicamente, pero ¿se atreverá algún naturalista en vista de la reciente expansión de la ciencia a decir que es imposible? Buena pregunta. Puede parecer improbable que existan los homúnculos hoy en día, pero ¿se atreverá algún naturalista en vista de la reciente expansión de la ciencia a decir que es imposible? Dice Bain: ¿quién ha de limitar las posibilidades de la existencia? Buena pregunta. ¿Quién ha de limitar las posibilidades de la existencia? El católico, el científico, como Galileo y Pulsio. Sin embargo, se mueve la Tierra, no como ejemplo de esta vez. ¿Quién ha de limitar las posibilidades de la existencia? Buena pregunta. Acá el PDF. La mandrágora es la planta terrestre que parece formar el anillo de tránsito entre los reinos vegetal y el animal, análogamente a lo que en la vida acuática sucede con los pólipos y zofitos,
que confusamente participan del carácter del vegetal y del animal. A pesar de todo, tal vez haya quien no crea en la producción de los homúnculos de Paracelso, pero ningún naturalista enterado de los progresos de la ciencia lo tendrá por imposible, pues como dice Bain, nadie es capaz de limitar las posibilidades de la existencia. Nadie es capaz de limitar las posibilidades de la existencia. Los misterios inexplicados de la naturaleza son muchos, y de los que presuntamente explicados, apenas uno puede decirse que se haya vuelto absolutamente inteligible, entendible en este caso. Los misterios inexplicados de la naturaleza son muchos, y de los que presuntamente explicados, apenas uno puede decirse que se haya vuelto absolutamente inteligible. No hay planta ni mineral que haya revelado la última de sus propiedades a los científicos. Muy cierto, ¿no? No hay planta ni mineral que haya revelado la última de sus propiedades a los científicos. No hay planta ni mineral que haya revelado, que quitar ese velo, desvelar el velo, levantar el velo de la gran diosa Isis, que decía sobre todo lo que fue, todo lo que es y será. Y ningún mortal puede levantar mi velo. Todos tenemos que hacerlo nosotros mismos. Ni un mortal nos va a ayudar a nosotros. No, nosotros mismos debemos levantar ese velo. O sea, es la naturaleza sin velo. Bueno, esta obra, Isis sin velo, desvelada o revelada, la naturaleza en este caso. No hay planta ni mineral que haya revelado las últimas de sus propiedades a los científicos. ¿Qué saben los naturalistas de la naturaleza íntima de los reinos vegetales y minerales? ¿Qué saben ellos? ¿Qué saben estos naturalistas de la naturaleza íntima de los reinos vegetales y minerales? De tal PDF, lo siguiente. Quedan todavía por escrutar muchos misterios de la naturaleza, y aún de aquellos que se presumen descubiertos, ni uno solo está perfectamente comprendido, pues no hay planta ni mineral cuyas propiedades todas conozcan los naturalistas. ¿Saben por ventura algo de la íntima naturaleza de los minerales y vegetales? Lanza la pregunta, Elena, acá en esta traducción de texto. ¿Qué saben los naturalistas de la naturaleza íntima de los reinos vegetal y mineral? ¿Cómo pueden sentirse seguros de que por cada una de las propiedades descubiertas no haya muchos poderes ocultos en la naturaleza interna de la planta o de la piedra? Otra pregunta. ¿Cómo pueden sentirse seguros de que por cada una de las propiedades descubiertas no haya muchos poderes ocultos en la naturaleza interna de la planta o la piedra? Otra pregunta, no lanza. Como estos científicos pueden sentirse seguros de que por cada una de las propiedades descubiertas no haya muchos poderes ocultos. Descubrir una propiedad, pero tienen muchos poderes ocultos en la naturaleza interna de la planta o la piedra. Es cierto. Desde el PDF, ¿saben por ventura algo de la íntima naturaleza de los minerales y vegetales? ¿Están seguros de que además de sus descubiertas propiedades no haya otras ocultas en la constitución íntima de la planta o la piedra, en este caso? Y que solo están esperando a ser puestos en relación con alguna otra planta o mineral, piedra o fuerza de la naturaleza para manifestar de lo que se denomina una manera sobrenatural en este caso. ¿Cómo pueden sentirse seguros de que por cada una de las propiedades descubiertas no haya muchos poderes ocultos en la naturaleza interna de la planta o de la piedra? Y que solo están esperando estas propiedades ocultas a ser puestas en relación con alguna planta o mineral o fuerza de la naturaleza para manifestarse de lo que se denomina de manera sobrenatural de la planta o de la mineral de la piedra. ¿Cómo pueden sentirse seguros de que por cada una de las propiedades descubiertas no haya muchos poderes ocultos en la naturaleza interna de la planta o la piedra? Que solo están esperando, poderes ocultos están esperando las plantas minerales a ser puestos en relación con alguna otra planta, como pasa con el imagen del hierro, y transmite su poder después, lo magnetiza, y el hierro puede magnetizar a otros. No pasa con el espíritu, se pasa a otra persona del espíritu verdadero, y que solo están esperando estas propiedades ocultas ser puestas en relación con alguna otra planta, mineral o fuerza de la naturaleza como los elementales, para manifestarse lo que se denomina de una manera sobrenatural.
siempre acá, están seguros que además de sus descubiertas propiedades, no haya otras ocultas en la constitución íntima de la planta o de la piedra, que únicamente se manifiestan en relación con otra planta o piedra de la manera que se llama sobrenatural, entre comillas, en este caso, sobrenatural. Ahí tenés el tema interesante, los misterios inexplicados de la naturaleza. Y entramos a las propiedades ocultas de las plantas animales. Esas propiedades ocultas de las plantas animales. Donde quiera que Plinio, el naturalista, Eliano e incluso Diodoro de Sicilia, que con tan loable perseverancia intentaron extraer la verdad histórica de su mezcla de exageraciones y fábulas, han atribuido a alguna planta o mineral una propiedad oculta desconocida para nuestros botánicos y físicos modernos. Sus afirmaciones han sido dejadas de lado sin más ceremonia por considerarlas absurdas y no se ha vuelto a mencionarlas, estas propiedades ocultas de las plantas animales. Donde quiera que Plinio, el naturalista, Plinio nació en el año 23 después de Cristo, Cayo se llamaba, era un escritor, militar, historiador, naturalista, poeta, filósofo, historiador, de arte, funcionario y comandante. La gente antes era más inteligente, no había televisores, veía, era más lista. Todo esto era Plinio, el naturalista, escritor, militar, historiador, naturalista, poeta, filósofo, sabio, historiador del arte y funcionario y comandante. Hizo estudios, investigaciones de fenómenos naturales, etnográficos y geográficos recopilados en su obra. Hizo investigaciones, experimentos, hizo estudios e investigaciones de fenómenos naturales, etnográficos, de la etnia, de las razas diferentes. Hizo investigaciones etnográficos y geográficos recopiladas en su obra llamada Historia Natural, siendo el modelo enciclopédico de muchos conocimientos hasta mediados del siglo XVII, cuando sus estudios fueron sustituidos por investigaciones basadas en el método científico y en el empirismo moderno. Tenían estos científicos, esa ola de científicos. Ahí sí, antes tenían mucho prestigio, iba a disfrutar a este Plinio, el naturalista, Cayo. Hizo estudios e investigaciones de fenómenos naturales, etnográficos, geográficos, y recopilaron en su obra Historia Natural. Ahora, primera Historia Natural, siendo un modelo enciclopédico. Fue el modelo enciclopédico de este romano del primer siglo, imagínense. Un modelo enciclopédico de muchos conocimientos hasta mediados del siglo XVII, hasta 1600, cuando sus estudios de Plinio fueron sustituidos por investigaciones basadas en el método científico y en el empirismo moderno, en este caso. Donde quiera que Plinio, el naturalista, o Eliano nació en el año 175, se llamaba Claudio, autor y profesor de retórica romano, que tuvo su máximo esplendor durante el gobierno de Séptimo Severo. Sus dos obras principales tienen un valor considerable porque contienen numerosas citas de trabajos de autores anteriores que de otra forma se habrían perdido para la historia, así como por los correspondientes, como los sorprendentes relatos de las tradiciones, así como por los correspondientes relatos de las tradiciones populares que ofrecen inesperadas visiones de la forma de vida del mundo greco-romano, Eliano. Sus obras, la primera fue sobre la naturaleza de los animales, sobre la naturaleza de los animales, de anima, nature. Ahí habla de los casos de los castores, que cuando los persiguen, hay unas cosas que están cerradas, los castores, que viven en el día en el agua y la noche salen a la tierra, son anfibios. También su otra obra famosa fueron varias historias sobre la naturaleza de los animales y varias historias, donde hace concisas descripciones de maravillas naturales o extrañas costumbres locales. Esto que decía ella, interesante lo que decía ella. Claudio, autor y profesor de retórica romana, que tuvo su máximo esplendor durante el gobierno de Séptimo Severo. Sus dos obras principales, la naturaleza de los animales y la historia, tienen un valor considerable porque contienen numerosas citas de trabajos de autores anteriores a él que de otra forma se habrían perdido, así como por los correspondientes relatos de tradiciones populares que ofrecen inesperadas visiones de la forma de vida del mundo greco-romano. Sus obras máximas sobre la naturaleza de los animales, de los castores y la historia del padre.
donde hace relatos de concisas descripciones de maravillas naturales o extrañas costumbres locales. Donde cree que Plinio el naturalista, Oliano e incluso Diodoro de Sicilia, historiador del siglo I a.C., era un gran geógrafo y mitógrafo. Visitó Egipto en el año 180. Visitó Egipto en las 180 Olimpiadas, que fue recordada por un tumulto en la demanda de pena de muerte para un ciudadano romano que había matado accidentalmente a un gato, animal sagrado para los antiguos egipcios. Diodoro afirmó que empleó 30 años en la composición de su historia y que emprendió varios peligrosos viajes a Europa y Asia. Atrayó a Asia para completar sus investigaciones históricas. Su obra llamada La Biblioteca Histórica cuenta con más de 40 volúmenes. Se llamó lo que es, en este caso, biblioteca porque recopiló mucha información de otros lugares. Diodoro de Sicilia, historiador del siglo I a.C., geógrafo, mitógrafo, visitó Egipto en las 180 Olimpiadas. No fue Grecia que comenzó las Olimpiadas. Ya Egipto tuvo 180 Olimpiadas, imagínense. Se fue recordada de esas Olimpiadas por un tumulto en demanda de la pena de muerte para un ciudadano romano. Las Olimpiadas, algo un ciudadano romano para las Olimpiadas fueron recordadas con gran tumulto en demanda de pena de muerte para un ciudadano romano que había matado accidentalmente a un gato, animal sagrado para los antiguos egipcios. Diodoro afirmó que empleó más de 30 años en la composición de su historia, de su obra, y que emprendió varios peligrosos viajes a Europa y Asia para completar sus investigaciones históricas. Su obra, llamada Biblioteca Histórica, cuenta con más de 40 volúmenes. Biblioteca, se recuperaba mucha información de otras fuentes, varias fuentes, autores. 40 volúmenes escribió Diodoro de Sicilia. Donde quiera que esto esté grande, Plinio el naturalista, Eliano e incluso Diodoro de Sicilia, que con tan loable perseverancia intentaron extraer la verdad, la verdad histórica de sus mezclas de exageraciones y fábulas que habían corrompido con la guerra de Troya, que fue cierta, la guerra de Troya. Encontraron después los muros, me encontró aquel sueco, un dentista, solo leyendo la Ilíada, imagínense. Encontró el tamaño de los muros, como describía, se aparecieron. Así que estos tres, Plinio, Eliano e incluso Diodoro, que con tan loable perseverancia intentaron extraer la verdad histórica de su mezcla de exageraciones y fábulas, han atribuido a alguna planta o mineral una propiedad oculta desconocida por nuestros grandes botánicos y físicos modernos. Sus afirmaciones, Eliano, Plinio, Diodoro, sus afirmaciones han sido dejadas de lado sin más ceremonias por considerarlas absurdas y no se han vuelto a mencionar. Este subtema las propiedades ocultas de las plantas y minerales mencionadas por Plinio, el naturalista Eliano, incluso Diodoro de Sicilia, que con tan loable perseverancia intentaron extraer la verdad, como es lo que nos enseña nuestra Elena, extraer la verdad del mundo para darnos así gratis esa verdad, pero la ocultan tanto el sistema porque es la verdad. Con tan loable perseverancia, ella también estuvo en la India, en el mundo recorriendo, buscando la sabiduría, la verdad, que con tan loable perseverancia intentaron extraer la verdad histórica de su mezcla de exageraciones y fábulas. Han atribuido a alguna planta o mineral, atribuyeron a Plinio, o Eliano, o Diodoro, han atribuido a alguna planta o mineral una propiedad oculta, una propiedad oculta, para nuestros botánicos y físicos modernos. Entonces, nos hacemos así. Sus afirmaciones de Eliano, Diodoro y Plinio han sido dejadas de lado, sin más ceremonias, por considerarlas absurdas, y no se ha vuelto a mencionar. Dice acá, están seguros que además de sus descubiertas propiedades, no hay otras ocultas en la constitución íntima de la planta o de la piedra, que únicamente se manifiestan en relación con otra planta o piedra, de la manera que se llama sobrenatural. Sin embargo, los modernos escépticos desprecian por absurdas las aseveraciones de Plinio, Eliano y Diodoro de Sicilia, deslindando la verdad científica de la ficción supersticiosa, atribuyen a determinados vegetales y minerales virtudes desconocidas
botánicos y mineralogistas contemporáneos en este caso. ¿Qué estudio nos ha hecho nuestra Elena? ¿Qué regalo nos dio? Ven, qué belleza. Solo ella nos comparte la verdad de esta manera en esta obra cumbre, Isis sin velo. Vimos las propiedades ocultas de las plantas y minerales, los misterios inexplicados de la naturaleza, el punto donde el reino animal y vegetal se tocan. La mandrágora tiene forma humana y llora y grita la mandrágora, los misterios de la mandrágora, el fruto del amor. Lo acusaron de atentar contra la creación, hacer los ácaros. ¿Cómo crear ácaros? Que primero para hacerlo produjo músculos químicamente. Gracias a nuestro querido Pacifico. Y este mundo está con esa vecina, que es una bruja maldita, ¿sabes? Que está por acá cerca. Hay que hacerse cargo de ella. Y el mundo están los masones, los judíos, sionistas, israelitas, incluyendo el mundo por todas partes, con el veneno de Hollywood, con el dinero que lo controla, con el sistema político masónico de derecha y de izquierda. Porque nadie habla de los masones. Oh, Pablo Iglesias nunca lo menciona. Nadie lo menciona los más bestias masónicas, porque son ignorantes o son masones que están confabulados por todas partes. Promueven los premios Nobel de literatura como García Márquez, como Argallot, que son estupideces que engañan a la gente, no es la verdad. Pero ella sí lo decía la verdad en ese símbolo del tomo 4 de esta bestia masónica. O la Sociedad Teosófica, que es de Tim Boyce, Cucarachón, San Howley, Enrique Rey, Lizzy Resende, Pablo Sender, Martin Linderman, judíos, están ahí, criptojudíos ocultos, destruyendo su vida que tanto le costó a nuestra querida Elena. Y entraremos en invocaciones finales. Gracias, Elena. Gracias, Pacifica. Invocación al demonio solar por la guerra del mundo. Nos inclinamos con devoción y reverencia ante la sagrada presencia invisible del diablo en el universo. El logo central universal, nuestro logo solar, la jerarquía satánica diabólica, Nuestra Señora Blavatsky, la Madre del Mundo, el Señor Buda, el Manu Vaibhavata, el Bodhisattva, el Señor Maitreya, el Mahachohan, Mahasura, los 7 Chohanes, los diablos, maestros de la gran fraternidad oscura. Y fervorosamente les pedimos que los poderes de sabiduría, de odio, de oscuridad y guerra circunden, encadenen a la humanidad entera. Inspiran a los dirigentes de todas las naciones, especialmente a los que sufren disturbios, guerras, catástrofes, enfermedades, calamidades, hambruna y tanto más. Que aquellos poderes que siempre trabajan por el mal, por el progreso, por la ciencia, la humanidad, inspiran a los dirigentes de todas las naciones, para que se establezca por la tierra una guerra verdadera y sufrimientos perdurables, que las fuerzas de las tinieblas venzan a las fuerzas de la luz, que el mal, el caos y el sufrimiento encadenan a la maldita humanidad entera, que la guerra y la maldición de los diabólicos seres se derramen por el mundo, que los poderes de sabiduría, tinieblas y odio envuelvan a todos los seres y a todas las criaturas y a todos los hombres y mujeres de esta tierra. Hay una sola vida, una sola satanicidad de hombres y mujeres y una destrucción de naciones. El espíritu de desunión y del odio incompasivo que no conoce barreras se apodera del planeta entero. Que los grandes diablos maldigan y guíen los senderos de la humanidad en el 2024 y siempre, permitiendo que cada uno de nosotros vayamos adelante y rindamos los niveles internos al servicio para el cual estamos más capacitados. Que así sea. Creo en Satanás, padre del mal y Señor nuestro, y en su Hijo el Anticristo, nacido y engendrado de una bella Santa Virgen Elena. Creo en el diablo omnipotente, padre del mal, destructor de todas las cosas, perturbador de los cielos y la tierra, y en el Anticristo, su único Hijo, que fue concebido por obra del espíritu maligno y nació de una sacrílega y bella Virgen, fue glorificado por los hombres y reinó sobre ellos. Subió al trono de Dios Todopoderoso y sentado junto a él insulta de ahí a los vivos y a los muertos. Era un espíritu del mal. En la sinagoga de Satanás, en la comunión de los malvados, en la perdición del cuerpo y la muerte, infiernos perdurables. Del cielo cayó un lucero, su nombre es, oh luz cósmica manifestada, oh unidad de la vida única, oh celeste Shukra resplandeciente, hoy manifestada conciencia proterna, oh Fojati indómito dietérico, oh eterno entre los eones, oh rayo prometeico mambantaico, que tu luz descienda a nosotros, gran fuerza, el gran Satán prevalezca. Que todo aquel que se sienta uno contigo, sepa por lo tanto que no es uno con todos. Despertad, criaturas dracónicas. Es hora de volver a la superficie.
Él volverá. Queremos justicia diabólica, pero no. Ya. Satanás es nuestro Dios, nada nos faltará. Blavatsky es nuestra diosa, todo lo perderá. ¡Ave Satán!